nuevamente un saludo muy especial, cordial y muy fraternal. Qué bueno verles nuevamente y sobre todo en este día especial. Pero primero que todo vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Oh Padre nuestro, Dios soberano, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tus misericordias nuevas son cada mañana. Grande, Señor, grande es tu fidelidad. Y esta es una muestra de tu amor, el que podamos congregarnos en este sitio, Señor, para poder adorarte con plena libertad. Te suplicamos, Señor, que llenes nuestras mentes, nuestros corazones de tu conocimiento, Señor. Porque tu verdad, Señor, es todo lo que necesitamos, todo lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y que nos unamos en torno al Señor y pedimos, Señor, que nos des también oídos bien abiertos y corazones bien dispuestos, que tu palabra nos llegue al corazón y que podamos salir de aquí esta mañana edificados y fortalecidos. Pedimos tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy terminamos la serie de estos 4 mensajes siguiendo a Cristo. Y obviamente conectamos nuestro último mensaje a lo que vivimos hoy en día. Tradicionalmente conocemos este día como el Domingo de Resurrección. Y es sobre este tema que vamos a compartir el mensaje en esta mañana. Este evento único y central en nuestra fe. Conmemoramos entonces la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Así es que, mis hermanos, recordemos algo de lo que vimos hace 8 días para conectar con el mensaje de hoy. Hace 8 días estuvimos hablando de la muerte de Cristo allí en la cruz, sus últimas horas, su momento de dolor y de agonía. El título del mensaje hace 8 días era El dolor redentor de la cruz. Allí vimos primero una extraña oscuridad, recordando que a la hora sexta, es decir, a mediodía de este viernes, se oscureció toda la tierra, nos dice la palabra. Y vinieron 3 horas más hasta la hora 9, es decir, hasta las 3 de la tarde, el sufrimiento del Señor allí en la cruz. Un sentimiento de total desolación, una entrega voluntaria por amor. Y veíamos algunos efectos de ese momento. Recordábamos cómo se rasgó el velo de arriba a abajo. Vimos también cómo el centurión creyó en Jesús y dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y finalmente vimos otro detalle especial, que fueron aquellas mujeres que fueron testigos presenciales de ese precioso momento. Bien, con esto en mente, entonces vamos a hablar hoy del tema de la resurrección. Y voy a cambiar la forma de dar el contenido de este tema. Tal vez no como lo hicimos hace 8 días relatando los eventos que acontecieron allí, sino quiero hacer énfasis en el significado de la resurrección. ¿Qué es la resurrección verdaderamente para nosotros? Porque es imposible creer en Jesús, en el Jesús de la Biblia, sin creer en la resurrección.
rechazar la resurrección es inventar otro Jesús. ¿Estamos hablando de un Cristo diferente? ¿O estamos diciendo entonces que Dios es mentiroso? Digo esto porque hay una corriente muy fuerte dentro del ambiente religioso que no cree en la resurrección. Rechazan la resurrección. Y quienes rechazan esa resurrección están fuera de la esfera de la salvación. Quienes rechazan esa resurrección están fuera de la esfera de la salvación. Allí en Romanos 10:9 dice lo siguiente, es un versículo que conocemos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios que resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es una condición para nuestra salvación. No solamente creer en la muerte de Cristo, como lo veíamos hace 8 días, sino creer en la resurrección. O sea que negar que Cristo resucitó hace que cualquier forma de fe carezca de significado. Pues, mis hermanos, la resurrección es esencial para el evangelio cristiano y obviamente para toda la doctrina de la salvación. Entonces Pablo escribió a los Corintios, y aquí voy a hacer una aclaración. Cuando vemos todos los actos de Semana Santa, pues nos dirigimos a los evangelios, ¿verdad? En los evangelios encontramos y se complementan unos con otros. Hace 8 días basamos el mensaje en el evangelio de Marcos, sin embargo, dentro del desarrollo del mensaje nos apoyamos en el evangelio de Juan y de Lucas. Pero hoy, como vamos a hablar del término resurrección, volvemos nuevamente a mirar a Pablo en su primera carta a los Corintios. Allí, mis hermanos, encontramos el capítulo más extenso sobre la resurrección que encontramos en la Biblia. Y fue Pablo. Él no estuvo presente en ese momento. Vamos a ver algo sobre el particular. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Allí, en la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 15, invito a que lo vean en la casa durante esta semana. Hoy no lo podemos ver todo, vamos a ver los primeros versículos. Pero aquí todo el capítulo 15 nos habla precisamente de este tema de la resurrección. Y recordemos que en la época de Pablo, la iglesia de Corinto, allí se habían infiltrado muchos falsos maestros. Y dentro de esos falsos maestros estaban promoviendo que la resurrección no era cierta. Entonces, ahí comenzaban a especular y a inventar cosas para justificar que el cuerpo no había aparecido en la tumba en ese domingo. Entonces, él comienza a escribirle a la iglesia en Corinto. Y decía que los primeros versículos que encontramos allí en este capítulo 15, del 1 al 11, establece la certeza de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, en esos primeros versículos que vamos a ver, la certeza, o sea, vamos a tener toda la evidencia para decir, sí, Cristo resucitó, lo sabemos, ¿sí? Pero a veces cuando compartimos la palabra no hacemos énfasis precisamente en este tema por desconocimiento de estos puntos. Y entre los versículos 12 al 19 es donde el apóstol Pablo se enfrenta o se opone
a los que negaban la resurrección de Jesucristo. Y esto todo lo hace él precisamente basándose en la realidad histórica de la resurrección del Señor. Entonces, con base en esto, vamos a desarrollar, los invito que me acompañen, vamos a mirar 3 puntos en el mensaje en esta mañana. El mensaje que hemos titulado "No está aquí porque ha resucitado", haciendo como mención a una porción bíblica cuando llegaron allí a la tumba y la encontraron vacía, ¿sí? Y allí hay esa expresión, no está aquí porque ha resucitado. Como todos nuestros mensajes, tenemos una idea principal. La de hoy es la siguiente: la resurrección de Cristo fue la afirmación divina de su expiación cumplida en la cruz. Recordemos, expiación es el pago de las culpas a través de un sacrificio. Entonces vamos a ver el primer punto: la resurrección, una verdad absoluta. Tenemos como punto A la resurrección, tema central del Evangelio. Entonces vamos a nuestro texto allí, capítulo 15, y leamos los 2 primeros versículos. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Aquí Pablo hace énfasis en que es en esta gran doctrina fundamental en que la Iglesia ha puesto su fe. Es la doctrina en la que descansa toda nuestra esperanza. Es la esperanza de todo creyente. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina de la resurrección. Vemos entonces aquí que la resurrección es pieza central del mensaje que debe ser predicado a todas las personas para llevarlas a la fe y al arrepentimiento. Es la doctrina que descansa allí toda esperanza. Entonces vemos aquí que la resurrección es la pieza central del mensaje. No es un apéndice después de la muerte del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo que el Evangelio es incompleto si no incluye la resurrección del Señor. Yo les pregunto, mis hermanos, cuando todos en nuestra labor de compartir el Evangelio, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, o pasa, que nos centramos en la muerte de Cristo cuando estamos compartiendo. Obviamente hablamos de ese momento en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Y es lo que estamos hablando. Ese es el Evangelio que estamos compartiendo. Él murió por tus pecados allí en la cruz. Él sufrió la ira del Padre. La vivió allí en ese momento, lo que veíamos hace 8 días. Y posiblemente mencionamos: Cristo murió y resucitó. Notamos que hacemos más énfasis en la muerte, pero casi no hacemos énfasis en este gran evento único que es la resurrección. Y por eso el mensaje está enfocado hacia esto, hacia comprender verdaderamente el significado y cómo debemos aplicarlos. Entonces debemos enfatizar
siempre con entusiasmo que Jesús no se quedó en la tumba. Y esta verdad tiene que ser creída para salvación. Que si confesamos con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues a veces esa parte se nos queda como fuera, ¿no? Cristo murió por tus pecados, crees en ello, entonces sí. Pero resucitó, está vivo. Y durante la Semana Santa, yo creo que todos aceptaron la invitación que les hice hace 8 días, de pasar algunos momentos de reflexión sobre lo que significa la Semana Santa. Y hoy terminando, digamos, esta reflexión, la terminamos con la más grande celebración que la fe cristiana puede disfrutar. Tenemos ya entonces el punto B, la muerte y resurrección, parte del plan eterno. En el punto A entonces hablamos de la importancia del tema en el Evangelio. Ahora vamos a ver que la muerte y la resurrección es parte del plan eterno. Vamos a leer los versículos 3 y 4 de nuestro texto. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia nos está enseñando que la muerte y la resurrección de Jesús no fue un acontecimiento como inesperado, como algo que, sucedió. No. Dios, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, estaba ya este plan eterno de la muerte y de la resurrección. Desde la eternidad y de acuerdo con el eterno propósito para nosotros en Cristo. Como dice el apóstol Pedro, el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vemos allí en la predicación de Pedro, lo mencionamos antes de comenzar nuestra alabanza en el libro de Hechos, pero vamos a volverla a leer. Hechos 2:22. 22 y 23 vamos a leer, donde dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Son muchas, entonces, las referencias que encontramos en el Antiguo Testamento. O sea, son referencias proféticas de que Cristo iba a llegar en algún día, iba a morir e iba a resucitar. Miremos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Isaías 53:5. Profeta Isaías dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones,
molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. O sea, ya se estaba hablando del sufrimiento de Cristo muchos años antes de que llegara Jesús aquí por primera vez. Mire, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, dice allí una frase muy interesante también sobre el tema. Dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Daniel también lo mencionaba. El profeta Oseas, allí 6:2. Capítulo 6, versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y son muchos los versículos que hablan de este tema. Así es que podemos decir que la resurrección, como punto C, la resurrección es un acontecimiento verdadero. Ya hemos dicho, la resurrección es el tema central del Evangelio. La muerte y resurrección parte del plan eterno, por eso hablábamos de lo que se decía sobre este tema en el Antiguo Testamento. Y C, la resurrección, un acontecimiento verdadero. Vamos a nuestro texto de estudio, vamos a leer del 5 al 8. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero aún algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Aquí dice Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo acá? Si a mí no me creen, hay muchos testigos que vieron ese evento único de la resurrección. Muchos testigos. Pregúntenle a Pedro, el apóstol Pedro, gran apóstol. Pregúntenle ahí a otros 500 hermanos, nos dice allí, que estuvieron presentes y vivieron esa situación. Pregúntenle al mismo Jacobo, el medio hermano del Señor, que era el principal allí en la iglesia de Jerusalén. O sea, dice, no solo es testimonio de este evento el hecho de ver la tumba vacía, sino que cuando Pablo escribió a los Corintios, había cientos de testigos que contemplaron al Señor vivo. Y aquí hay un aspecto muy importante para resaltar del apóstol Pablo. Mira que el versículo 8 nos dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Cronológicamente, Pablo no estuvo en el momento de la crucifixión. Y él dice, con toda humildad, dice que él también lo vio. ¿Sí? Y se refiere al momento de su conversión cuando iba camino a Damasco. ¿Recuerdan la historia? Allí, cuando él iba persiguiendo y encarcelando a los cristianos. Y el argumento de Pablo aquí no está solamente en decir que él fue uno más de los que vio a Jesús, sino dice, mire, mi vida transformada
es un testimonio. Todos los que lo conocieron, ¿sí? Como Saulo de Tarso, que era, perseguía a los cristianos y aprobaba sus muertes. Y él, cómo había convertido, cómo se había cambiado su vida, cómo había nacido de nuevo, es lo que dice él. Si ven a mí, mi vida transformada, están de acuerdo de que yo vi a Jesús y puedo hablar de este tema. Entonces vemos aquí que la resurrección es una verdad absoluta. Entonces vamos ahora a nuestro segundo punto. La resurrección ofrece confianza. Una de mis palabras más repetidas aquí desde este púlpito. Confianza, confiar. Volvamos a leer nuestra idea principal. La resurrección de Cristo fue la afirmación divina de su expiación cumplida en la cruz. Vamos al punto A. La predicación del Evangelio. Vamos a leer el versículo 14 de nuestro tema. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Paremos aquí. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Entonces el apóstol nos dice allí que su trabajo, todo lo que hizo el apóstol Pablo, sus viajes, todo momento estaba predicando, dice, entonces todo ese trabajo hubiera sido en vano si la resurrección no fuera verdadera. Todos los que compartimos el Evangelio estaríamos perdiendo el tiempo anunciando a Cristo si en verdad no hubiera sido cierta la resurrección. Les repito, hay una corriente grande en el mundo religioso que no aprueba, que rechaza totalmente la resurrección. Pero entonces pensemos en lo que ha sucedido. Hermanos, pensemos en todos los esfuerzos que se llevan a cabo para compartir la palabra de Dios, la traducción a los diferentes idiomas. Pensemos en esos misioneros y en esos evangelistas que se van a lugares recónditos allí a hablar de la palabra. Evangelistas que tienen que caminar muchos kilómetros para llegar allí a predicar al Señor. Pensemos en todos esos hombres y mujeres en todo el mundo que están estudiando en los seminarios con el solo deseo de comunicar la palabra de Dios. Pensemos en las miles de horas invertidas para preparar un sermón o los sermones o los estudios bíblicos. Nada de esto tendría razón de ser si Cristo no hubiera resucitado. Y eso nos lleva a considerar otro asunto relacionado, el punto B, la fe del creyente. Volvamos a leer el versículo 14 y nos enfocamos en la segunda parte. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Vana la fe de ustedes. Pablo está diciendo, no solo los que sirven al Señor en la proclamación del Evangelio, como yo dice, estaría perdiendo mi tiempo, sino que también ustedes, pues si Cristo no resucitó, han confiado inútilmente el destino de sus almas a algo que es falso. Y no solo los creyentes vivos allí en Corinto, sino todos los creyentes que ya han sido
llamados por el Señor. Versículo 18, me salto allí para exponer este punto. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos, ¿sí? Si realmente no existiera la resurrección, pues también aquellos que murieron convencidos de que sí, esa era la esperanza, entonces estarían perdidos. Todos los que han partido a la presencia del Señor han creído como nosotros y se fueron con la misma esperanza que tenía David de ver al Señor cara a cara. Recordarán esa parte, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Nosotros tenemos la certeza de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa la circunstancia, todos estamos en el camino y algún día estaremos allí en la presencia del Señor. Todos tenemos la igual certeza de las palabras que Jesús dijo: voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces nuestra fe descansa hoy sobre el fundamento sólido de la resurrección. Podemos decir junto a Pablo: yo sé a quién he creído. La fe de ustedes, mis amados hermanos, a pesar de las burlas, a pesar del desprecio de las demás personas, se burlan, nos aíslan, nos critican. Sí, a pesar de todo esto, tenemos una fe preciosa que nos guarda y nos da la victoria en este mundo. Esa es la fe del Evangelio, completa su muerte y su resurrección. Y tenemos otro aspecto que es nuestro testimonio, como punto C, nuestro testimonio. Dice el versículo 15, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Vuelve a insistir en los que no creen en la resurrección. Porque, mis hermanos, esto es real, vivimos en un mundo corrupto. Todo por la obra del príncipe de la mentira y del engaño. Un mundo donde por tantas mentiras la gente no sabe qué ni en quién creer. Y más aún con la tecnología actual, con estas redes sociales o con esta avalancha de información que nos llega, más confundidos vamos a quedar o quedan si no tenemos el conocimiento propio de temas doctrinales como este. Muchas personas se han levantado y han asegurado tener la verdad final. Y vemos tantos casos en este mundo de personas que aseguran tener la verdad. Recordemos a este personaje demente allí en Estados Unidos, no se le puede decir más, David Koresh, afirmaba que él era Jesucristo y tenía una gran cantidad de seguidores y engañó a cientos de personas que murieron, mis hermanos, murieron junto con él, calcinadas allí en un refugio secreto allí en Estados Unidos. Y obviamente los que sobrevivieron a esta tragedia viven en una total confusión en cuanto a sus creencias. Traigo ese ejemplo
o algo fuerte que ha sucedido, pero estamos rodeados de falsos maestros, de falsos que se dicen profetas, que se están llenando nuestras mentes y corazones con doctrinas falsas. Aún esta doctrina de que Cristo realmente no resucitó. Pero nosotros, mis hermanos, y ahí está la diferencia. Nosotros no debemos tener ninguna preocupación en cuanto al contenido del mensaje que anunciamos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos y la forma como vivimos está sustentada en este libro. Todos sabemos, ¿no? La Biblia, nuestra única autoridad. Este libro que es infalible, inerrante, fidedigno y suficiente, confiable y suficiente. Mis hermanos, recordemos, insisto en esto, y es uno de los temas que me apasionan cuando estudiamos que la Biblia es suficiente. Esta es la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de Él. Es la revelación de Dios. Dijo, nada más ni nada menos. No podemos ni quitarle una coma, ni agregarle nada. Es suficiente para nuestras vidas. Por eso estamos tranquilos. Debemos estar confiados en lo que su palabra dice. Entonces podemos predicar con toda convicción de que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay paz, en Cristo hay vida, hay perdón de pecados. Confiadamente lo podemos exponer. Prediquemos que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Prediquemos que el Señor tiene el poder de salvar eternamente a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y viene otro tema, otro punto. El perdón de nuestros pecados. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Durante poco más de 2000 años, predicamos que todo aquel pecador arrepentido que viene a Cristo y lo recibe por fe en Él recibe el perdón de sus pecados. Hemos predicado que se elimina toda barrera entre Dios y nosotros, que somos reconciliados con Él. Predicamos que Dios nos declara justos y libres de toda culpa. Predicamos que el pecador es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Predicamos que estamos en paz con Dios. Dios nos ha reconciliado y nos ha hecho sus hijos. Ha borrado y eliminado todo obstáculo para que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Mis hermanos, y todo esto que les acabo de decir, todo esto es posible gracias a que Cristo vive hoy. No está muerto. Él resucitó. Gracias a Él podemos hablar con toda seguridad de esto. Porque todo el contenido de este mensaje está apoyado en las promesas de Cristo. Y como Él cumplió diciendo que tenía el poder de entregar su vida y resucitar por sí mismo, entonces podemos confiar que también Él tiene el poder de deshacerse de nuestros pecados y de darnos la vida eterna.
La resurrección entonces ofrece confianza. Y vamos al último punto. Punto 3. La resurrección ofrece la única esperanza. Recordemos la idea principal. La resurrección de Cristo fue la afirmación divina de su expiación cumplida en la cruz. Punto A. La esperanza de algo mejor en la otra vida. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La Nueva Versión Internacional dice así: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En los días de Pablo, ser cristiano era muy difícil, muy peligroso. Hemos leído allí en sus cartas sobre la persecución, rechazo de las personas, el rechazo de su misma familia, la pobreza, etc. La pena de seguir a Cristo era muy costosa. Había pocos beneficios tangibles en aquella sociedad. Era renunciar, decía uno, voy a seguir a Cristo, era renunciar y privarnos de muchas cosas en la vida. Renunciar de pronto a escalar en la sociedad, porque eran rechazados los cristianos. Pero gracias a Cristo tenemos la plena seguridad de que en la otra vida, la verdadera vida, las cosas serán totalmente diferentes y muchísimo mejores que las que vivimos hoy. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Si no fuera así, seríamos los más desdichados, porque nos pasaríamos la vida aquí sufriendo y sin ninguna esperanza futura. Pero gracias a Dios, es todo lo contrario. Creemos en el Señor, vivimos para Él, obedecemos su palabra y tenemos la esperanza de la vida eterna que nos espera allí en el futuro. La esperanza de nuestra propia resurrección. Es el punto B. La esperanza de nuestra propia resurrección. Como dice el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias. Porque yo vivo, ustedes también vivirán, dijo el Señor. La primicia, ¿qué es la primicia? Es la primera parte de las cosechas que los judíos traían al templo como ofrenda. Y aquí hace el símbolo a Cristo como primicia. Y aunque Cristo no fue el primero en resucitar, ¿están de acuerdo? No fue el primero en resucitar. Sí fue el primero que nunca volvió a morir. Lázaro murió después, ¿no? Él no. Él resucitó y nunca volvió a morir. Él es el primero y Él es la prueba y garantía de que nosotros también resucitaremos para vida eterna. Él es la garantía. Muchos mueren sin haber vivido realmente, pero otros continúan viviendo a pesar del hecho de que han muerto. Quiero terminar como una conclusión. Esto es muy cierto en relación
con nosotros como creyentes. Ese mensaje que oyeron allí en ese momento las mujeres no está aquí porque ha resucitado. Es un mensaje de confianza para nuestras convicciones. Por eso los invito a estar firmes y constantes. Es una verdad, es la realidad. No está aquí porque ha resucitado. Es un mensaje para no bajar la guardia, mis hermanos. Siempre pensando, mirando hacia adelante, creciendo en nuestra fe, creciendo espiritualmente. Es un mensaje de exhortación para servir al Señor, servir a la obra del Señor. Este es un mensaje que le da sentido a nuestro diario vivir, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Estamos ya terminando, se termina esta Semana Santa y recordemos esto. Jesús vino al mundo haciendo el bien y la gente no podía soportar su santidad. Recordemos la historia, lo que vivió Jesús. Trataron de encontrar siempre en él algo de qué acusarlo. Él decía ser el Hijo de Dios y dijeron que eso era una blasfemia. Él les habló de sus pecados y que un día venidero se juzgaría a toda la humanidad y por eso lo odiaban. Finalmente lo mataron. Podemos imaginarnos el júbilo que había allí en Jerusalén. Era un día de fiesta después de la crucifixión para muchos, quienes decían, bueno, ya nos deshicimos de Jesús, de ese Jesús, y lo festejaban y se congratulaban. Por fin nos hemos librado de él, decían algunos. Y estaban seguros que nunca más tendrían que soportarlo. Entonces ocurrió la resurrección. Y es por ese hecho que Dios estaba declarando que la muerte no era el final para Cristo. Nunca, mis hermanos, nunca podría ser el final para Él, porque Él mismo es vida. Porque Él mismo es vida. Amén. Tendremos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Es algo maravilloso saber que somos amados por ti, salvados de las consecuencias eternas del pecado y somos libres, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por recordarnos hoy que la resurrección es ese evento central en nuestra fe, donde conmemoramos, Señor, hoy la victoria de Jesús allí sobre la muerte. Reconocemos, Señor, que el Evangelio está incompleto si no incluimos la resurrección de Jesús. Y por eso debemos predicarlo a todas las personas, compartirlo siempre en la palabra. No importa todas las penas o sufrimientos y privaciones en esta vida que nos lleva muchas veces el hecho de seguir a Cristo, porque tenemos la plena seguridad y la esperanza de una eternidad completa contigo. Por eso debemos vivir con gozo, con esperanza.
estaremos en algún tiempo. No sabemos cuándo, pero tú has preparado allí un sitio para nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Oramos hoy y siempre. Amén.